Lo que ahora mismo estás viendo en pantalla es el caparazón de una tortuga, pero una leyenda popular creyó durante mucho tiempo que se trataba de la piel de un topo maligno al que atribuyeron los males que afectaban seriamente a la estructura de la Catedral de León. Gracias a Dios y a los restauradores del siglo XIX, las deficiencias constructivas de la pulcra leonina fueron solventadas, y es así como hoy podemos contemplar tanto su arquitectura como su rica sección de artes figurativas, para la que hemos reservado este vídeo. Sed así bienvenidos a un nuevo capítulo de la Cámara del Arte, cargado de escultura, pintura y muchas vidrieras. El camino a recorrer es largo, así que, sin más dilación, comencemos. Las primeras paradas de este viaje cultural son las portadas que dan acceso al interior del templo, soporte de complejos programas que quedó perfectamente definido en el románico y es ahora actualizado a las formas góticas en lo compositivo, estilístico e iconográfico. Dentro de las portadas empezaremos hablando del pórtico occidental y seguiremos después por las puertas que cierran los brazos del transepto, labradas un par de años después, aunque sin movernos aún del siglo XIII. La fachada occidental cuenta con una triple portada ojival cuyo vano central es más alto y ancho que los laterales, de los que se separa mediante arquillos lanceolados. Todo este conjunto sobresale notablemente de la línea de fachada, sustentándose los salientes centrales en columnas, mientras que los laterales se plantean como extensiones del muro de fondo. La parte baja la conforman las jambas, organizadas en su mitad inferior en arquitos apuntados decorados internamente por motivos geométricos y vegetales, mientras que la mitad superior la ocupan figuras bíblicas que hoy se encuentran expuestas en los corredores del claustro, lugar al que fueron a parar al ser restauradas entre 2008 y 2013, previéndose la realización de copias de estas estatuas para llenar esos vacíos en un plazo de entre 4 y 8 años. Por su lado, la parte alta la jalonan sucesivas arquivoltas que confieren a cada una de las portadas un carácter abocinado con el que se logra una marcada sensación de perspectiva. Antes de analizar cada portada individualmente, no está de más echar un breve vistazo a las exquisitas puertas de madera de nogal que cubren los huecos en sí, talladas en los siglos XVI y XVII. El vano central es la llamada Puerta del Juicio Final, también conocida como Puerta de la Virgen Blanca por la bella estatua que preside su parte luz, una virgen con el niño labrada con suave primor naturalista, especialmente visible en los pliegues de las túnicas, que contrasta con un mayor idealismo y dulzura en los redondeados rostros. Ambos personajes bendicen con la mano derecha, mientras que el niño porta en la izquierda la bola del mundo y María utiliza la suya para sostener a su criatura. Un acto que resalta la maternidad con que empiezan a ver la figura de la Virgen los monjes cistercienses. Ya no es solo el trono de Dios, sino que el auge de la devoción mariana la concibe como Madre de Dios, como Reina del Cielo, como la nueva Eva que abrirá las puertas del paraíso que a la Eva antigua le fueron cerradas por el pecado original. Por ello, la vemos erguida y no sedente como era habitual en épocas anteriores. La Virgen Blanca está cubierta por un doselete que le da sombra, elemento compositivo que se hizo característico del estilo gótico. Este dosel está adosado al dintel, decorado con motivos vegetales, y este a su vez da paso al área del tímpano, compuesto en torno al tema apocalíptico del juicio final, que da nombre a la portada y que muchos ponen en relación con la puerta de la coronería de la Catedral de Burgos. Su superficie está dividida en 3 registros horizontales. El inferior narra la escena de la psicostasis, es decir, el peso de las almas por el arcángel San Miguel, figura central a cuyo lado derecho se distribuye el grupo de los bienaventurados, quedando a su izquierda los condenados al infierno.
mientras vemos un aire general de felicidad, paz y tranquilidad en los rostros de los salvados que dialogan entre sí, gozan de música de órgano y cantos de ángeles, y a quienes San Pedro abre las puertas del paraíso, una terrorífica sensación de horror y desesperación vemos en aquellos que van a arder en marmitas de aceite hirviendo, cuyo fuego avivan con fuelles malvados demonios, mientras que más a la derecha, 3 grotescas cabezas devoran con sus fauces las almas desnudas de quienes nunca se redimieron. Intentad imaginaros estas esculturas con su viva policromía original y obtendréis una imagen que os hará pensar 2 veces antes de cometer ninguna maldad. El registro medio contiene la escena principal, centralizada por el Cristo de las Llagas, a quien flanquean 2 ángeles de pie portando los instrumentos de la pasión, y en los extremos la Virgen y San Juan Evangelista arrodillados. Los primeros son completados en el registro superior por otros 2 ángeles que llevan la corona de espinas. Las 3 arquivoltas que enmarcan el conjunto cierran esta puerta del juicio final con ángeles trompeteros, ángeles vistiendo las almas de los bienaventurados en la parte izquierda, nuevas tandas de diablillos lideradas por Satanás a la derecha y alguna que otra escena bíblica concreta, quedando todos los grupos resguardados por sus respectivos doseletes y orientados en el sentido de los arcos y no radialmente como sucedía en el románico. Nos movemos ahora al acceso de la izquierda, conocido como Puerta de San Juan, una portada de temática claramente mariana cuyo dintel lo recorren ángeles portando objetos para los oficios divinos, tocando música y cantando. El tímpano que se articula por encima suya se divide, igual que el visto anteriormente, en 3 bandas que narran episodios del ciclo de la infancia de Cristo. La inferior, de izquierda a derecha, cuenta la visitación, el primer baño de Jesús, la Virgen asistida en el parto por las matronas, estos 2 episodios extraídos de los evangelios apócrifos, y la anunciación a los pastores. El registro intermedio está focalizado en torno al relieve de la Virgen sedente, a cuya mano derecha se despliega la adoración de los Reyes Magos, mientras que a su izquierda se figura la huida a Egipto, continuada en la banda superior por la matanza de los inocentes. Llaman poderosamente la atención la humanidad y cotidianidad con que se presentan algunas escenas, en un claro intento de acercar la palabra de Dios al pueblo, entroncando con este sentido la maternidad de la Virgen que hemos comentado. La lectura no termina aquí, ya que, atendiendo a los estudios de la profesora Rocío Sánchez Ameijeiras, resulta de vital importancia, para una mejor y más completa comprensión de los temas elegidos para cada portada, conocer la topografía original en la que se insertaban. Concretamente, la Puerta de San Juan daba acceso a la antigua parroquia, dedicada precisamente a San Juan Bautista, por lo que los niños neófitos cruzaban esta puerta no solo físicamente, sino también espiritualmente, ya que al cruzarla les esperaba el bautismo con que iban a entrar al seno de la Iglesia cristiana. Esta lectura se ve complementada por la dedicación de la arquivolta central al ciclo de la vida del Bautista, que era frecuentemente equiparada con la del Mesías en el medievo. Las otras 2 arquivoltas, por su parte, contienen figuras de reyes tañendo instrumentos musicales y el despliegue de la jerarquía eclesiástica al completo, desde el subdiácono al papa. A mano derecha de la portada central se encuentra la Puerta de San Francisco, con la que culminamos el análisis del pórtico occidental. Aunque más modesta en sus dimensiones, resulta tan interesante a nivel iconográfico como las otras 2, dividiéndose su tímpano en otros 3 registros. El inferior se dedica al entierro de la Virgen, al que asisten el apostolado, una serie de ángeles que flanquean el lecho del dintel, y, por supuesto, Cristo, que recoge su alma. La banda intermedia muestra tanto a la madre como al hijo entronizados y flanqueados por ángeles, escena que identificamos con la coronación de la Virgen gracias sobre todo al último registro, ya que en él 2 ángeles están a punto de coronar a la Reina del Cielo.
serafines con libros, ángeles turiferarios y ceroferarios, es decir, portando incensarios y ciriales respectivamente, y las vírgenes necias y prudentes completan el programa en las arquivoltas. Seleccionar el terrenal tema del entierro de la Virgen y no el más trascendental de la dormición entronca una vez más con ese humanismo gótico que, a la larga, va a ser la antesala del humanismo renacentista. Tanto esta portada como la del juicio final, además, traducen al lenguaje de la piedra una cuestión teológica ampliamente debatida en aquellos siglos en el seno de la Iglesia: la regeneración del cuerpo. Teniendo en cuenta que con seguridad el atrio del pórtico occidental albergaba un cementerio, no es de extrañar que los muertos allí sepultados, tomando los ejemplos de la madre y del hijo, se preguntaran por la posibilidad de que ellos también pudieran resucitar carnalmente. Y al frente de este paradójico dilema de la corporeidad espiritual quedó la orden franciscana, uno de cuyos máximos teóricos, San Buenaventura, afirmaba que el alma desea unirse con el cuerpo al final de los tiempos para alcanzar la plena perfección. Siguiendo el esquema de la fachada occidental, ya vimos en el vídeo de arquitectura cómo el hastial meridional del transepto leonés emula compositivamente tanto su organización en altura y su aspecto visual como su triple portada a los pies, despuntando nuevamente en altura y anchura la central. Esta es la puerta de San Froilán, que recibe también el apelativo de portada del Sarmental por sus afinidades con la portada homónima de la Catedral de Burgos. En esta ocasión, en el parteluz se coloca una estatua de dicho San Froilán, patrón de la diócesis de León, cuyos restos descansan dentro del templo. La escultura denota autoridad en su rostro, haciendo juego con la pesadez de su túnica, que cae en forma de pliegues en V contrastados con las líneas rectas de los bajos. Finalmente, queda cubierto por un esbelto doselete rematado en pináculo. Este elemento guía la vista del espectador al tímpano, dividido en los habituales 3 registros horizontales. El colegio apostólico ocupa el inferior, mientras que el central lo preside el Pantocrátor, flanqueado por los símbolos animales del Tetramorfos, cuyos evangelistas son también representados en su faceta humana ante los Scriptoria, donde redactan sus textos. La banda superior, al igual que la arquivolta interior, la pueblan ángeles que inciensan e iluminan con cirios la gloria del Señor, habitando la otra arquivolta reyes músicos. Siguiendo de nuevo la lectura topográfica de la profesora Ameijeiras, el estar situada esta portada frente al palacio episcopal podría explicar sus semejanzas con el Sarmental burgalés, ya que ésta quedó fijada como modelo de tránsito de la catedral al palacio para el obispo y los canónigos, si bien estos últimos vieron desplazado su acceso al norte en León, dada la atípica situación de su claustro. Considerando que este pórtico se orientaba a la vía principal de la ciudad, aquella a la que daba acceso la histórica Puerta Obispo, fatalmente demolida en 1911, no es de extrañar que, sabiendo que por aquí discurrían las principales procesiones del calendario litúrgico, y teniendo enfrente el Palacio del Obispo, se insistiera en el carácter episcopal de este programa en la portada sureste, cuyas 3 bandas abarcan 2 capítulos de la vida de San Froilán. El inferior nos habla del traslado de sus restos desde su antigua localización, el monasterio de Santa María de Moreruela, a la catedral legionense a finales del siglo XII. Por su lado, los registros superiores narran sucesivamente su entierro y el traslado de su alma al cielo por acción de 2 ángeles, cuyos compañeros músicos y turiferarios llenan el espacio de las 2 arquivoltas. Finalmente, la portada suroeste es llamada Puerta de la Muerte debido a una ménsula de época posterior que figura a dicho personaje. Si en el sureste faltaban tan solo las estatuas de las jambas, a ello cabe añadir en este ámbito la ausencia de un tímpano esculpido. Solo se hallan labradas las arquivoltas y el marco del vano, con los cuartelados heráldicos de Castilla y León y flores de lis francesas.
La historia nos habla en este punto del casamiento en 1269 entre Fernando de la Cerda, heredero de la corona castellana, con la princesa Blanca de Francia. Unión matrimonial que encerraba, obviamente, una alianza de poderes para la que concibió grandes planes de futuro el obispo Martín Fernández. Pero la prematura muerte del varón en 1275 frustró una línea del tiempo de cuyo silencio, paradójicamente, habla este tímpano. Bajo este prisma, el nombre de portada de la muerte cobra incluso mayor sentido. Terminamos esta sección del análisis figurativo con la puerta de la Virgen del Dado en el brazo norte del transepto, que da paso, por tanto, al claustro. Ya no estamos ante un triple pórtico, sino ante una sola portada ricamente policromada en el siglo XVI y donde se abarca una iconografía que va desde la Anunciación, dispuesta en las figuras de María y el Arcángel Gabriel de las jambas, hasta el juicio final del tímpano, donde se yergue triunfante el Salvator Mundi en su mandorla, sostenida por 4 ángeles, mientras los evangelistas, acompañados de sus símbolos del tetramorfos, escriben sus evangelios. Santas mártires y otros personajes eclesiásticos cierran la composición en las arquivoltas. Aprovechando que estamos en esta parte de la catedral, es buen momento para cruzar la puerta norte y darnos un paseo por el complejo programa figurativo del recinto claustral, el cual, recordemos, se emplaza al norte y no al sur como era lo normal. Empezamos por la contemplación de sus numerosos sepulcros, ya que este era el espacio predilecto de enterramiento tanto para el clero, en especial canónigos y obispos, como la nobleza y otras familias civiles cuyas contribuciones a la catedral fueron debidamente agradecidas. El tipo de tumba más típico que hallamos aquí es el denominado lucillo, que consiste en una urna de piedra empotrada en la pared de un nicho excavado en el muro, generalmente en forma de arcosolio de perfil apuntado. La primera sepultura gótica corresponde al canónigo Munio Ponzardi, cuyo tímpano figura de izquierda a derecha la Anunciación, la coronación de la Virgen y un donante genuflexo ofreciendo una construcción a María. Al tipo lucillo responde, por ejemplo, la tumba del deán Martín Fernández, profusamente horadada en el muro, cuya apertura se cubre con una tracería de arco ojival subdividido a su vez en 2 arquillos apuntados rematados por un óculo cuadrilobulado. A través de ellos podemos ver un fondo dividido en 2 registros, con la Epifanía en el inferior y el Calvario en el superior. Más tardía y curiosa resulta la tumba del canónigo y legista Juan Martínez de Grajal, ya que el arco principal, de aires flamígeros, es flanqueado por 2 ménsulas que muestran al fallecido vivo y muerto, un tipo de representación del cadáver putrefacto denominada transi y de la que tenemos un short en el canal. Queremos concluir el paseo sepulcral con una sepultura que, no obstante, no hallamos en el claustro, sino en el trasaltar, en el centro de la girola. Se trata de la tumba del rey Ordoño II, finamente dorada y policromada, como compete a quien donó el antiguo palacio a la diócesis e hizo posible, por tanto, que el transcurso de la historia erigiera en su solar la pulcra leonina. Regresando al área claustral, centremos ahora la atención en las esculturas de sus capiteles y repisas, que además de contener motivos vegetales y animales reales y fantásticos, amén de un complicado programa de iconografía cristiana, permiten al observador leer fábulas y escenas profanas. De entre las primeras sobresale la repisa, donde se esculpe una composición poética donde el filósofo griego Aristóteles, que no se cuida de los peligros de la astucia femenina, es embaucado y cabalgado por la cortesana Campaspa. De temática profana es, por su parte, la repisa que figura al rey Alfonso X acompañado de su amada doña Leonor Ramírez de Guzmán y el obispo Juan Ocampo, bajo los que se desarrolla un capitel con escenas lúdicas de gran dinamismo. Muy llamativo es también el capitel que explica fase a fase todo el proceso de panificación, constituyendo así un documento etnográfico de gran interés. Poniendo ya el foco en los asuntos religiosos,
Pese a una caótica distribución por las pandas claustrales que dificulta su ordenada lectura, la idea rectora del programa es la salvación del hombre mediante el trabajo y la redención del pecado, por lo que las escenas adquieren un tono moralizante que ya hemos visto en buena medida en los ejemplos de otros temas antes citados. No solo se escenifican capítulos bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento, sino que se recurre también a otras fuentes igualmente avaladas por la Iglesia, en especial las vidas de santos contenidas en la leyenda dorada de Santiago de la Vorágine. Dada la dificultad de obtener en la red imágenes en detalle de los capiteles y repisas del claustro leonés, nos quedaremos con la repisa de la barca de San Pedro, a la que se dirige Cristo caminando sobre las aguas. El último elemento del programa figurativo de este recinto claustral son las pinturas murales de sus tramos, un total de 31 paneles que le fueron encargados al artista Nicolás Francés en 1451, si bien no comenzó a pintarlos como tal hasta 1460. Aunque lo habitual es hablar de frescos cuando se abordan pinturas en soporte murario, lo que encontramos en León es la aplicación de su contraparte, la técnica al seco, ejecutada en esta ocasión con temple que fue aplicado directamente en las paredes, un procedimiento cuya ineficacia ha motivado numerosas intervenciones que no han impedido, por desgracia, el deterioro e incluso pérdida de algunas escenas. Se articula un relato evangélico desde la vida de la Virgen, extraída de los evangelios apócrifos, hasta la Pentecostés de las Sagradas Escrituras. No podemos marcharnos del claustro sin hacer una breve visita a la capilla del Conde de Rebolledo abierta en este lugar, en la que, además de apreciar un sinuoso retablo de formas churriguerescas, reposan los restos de su promotor, don Bernardino de Rebolledo y Villamizar, en una egregia tumba auspiciada bajo un exuberante arco de medio punto, flanqueada por prominentes columnas compuestas y rematada por un serpenteante frontón cuya parte central se retranquea para dar mayor dinamismo al conjunto. Ahora sí, debemos mover nuestros pies nuevamente al interior de la iglesia para, en primer lugar, centrar nuestra visita en la sillería del coro, hoy ubicado en los tramos de la nave central anteriores al crucero, pero cuyo lugar de origen, como solía ser norma general, fueron los tramos posteriores al mismo, es decir, ante el presbiterio. Hasta la realización de este coro debió existir uno previo tras ser consagrada la catedral en 1303, sustituido en la década de 1460 por el actual, diseñado por el maestro Juan de Malinas y rematado a su muerte por Copín de Ver en 1481. El conjunto coral leonés lo integran 84 estalos cuyos dorsales se tallan con relieves de medio cuerpo de los profetas en la sillería baja y de cuerpo entero de apóstoles y santos en la sillería alta, series de personajes que insisten en la importancia de mantener la jerarquía eclesiástica en general y la del cabildo catedralicio en particular. Todas las figuras quedan perfectamente identificadas por textos inscritos en tipografía gótica, y en todas se observa a nivel formal una marcada geometrización que contrasta con la suavidad del modelado. Ya en el siglo XVI, doblado el coro en ángulo recto, comenzaron las obras del trascoro, organizado al modo de un retablo, con 3 calles y 2 entrecalles, la central presidida por un gran arco de medio punto, y las laterales por arcos carpaneles de menor tamaño que albergan, de izquierda a derecha, las escenas de la Natividad de la Virgen, la Anunciación, la Natividad de Jesús y la Adoración de los Magos. Esta puerta monumental es rematada por un ático que acoge una estatua de la Asunción de la Virgen, quedando los laterales y los extremos custodiados por figuras de santos. La otra gran empresa arquitectónica y figurativa del siglo XV en León fue la librería capitular, una estancia necesaria para guardar el creciente patrimonio bibliográfico de la catedral. Se trata de una sala rectangular de 3 tramos cubiertos por bóvedas de crucería a los que se abren sendos ventanales y vidrieras, recorrida por una orla jalonada por ménsulas donde se concentra el aparato escultórico del proyecto.
Hoy este espacio es la Capilla del Santísimo, también conocida como Capilla de Santiago o de la Virgen del Camino, y al frente se erige un retablo pétreo de 3 calles bellamente coronadas por pináculos. Ya que hablamos de capillas, aprovechemos para echar un breve vistazo por algunas de ellas, comenzando por la Capilla Mayor, cuyo retablo original, encargado a Nicolás Francés antes de acometer las pinturas murales del claustro, era mucho más solemne y grandioso que el que vemos hoy en día, ya que aquel se desmontó en el siglo XVIII para construir un nuevo retablo barroco que, a su vez, fue desmantelado por el espíritu historicista de la restauración decimonónica. La versión planteada contiene 5 de las tablas primigenias de la cuarta década del siglo XV, 6 a modo de predela traídas de otro retablo, el de la parroquia de la localidad de Palanquinos, y una estatua de la Asunción de la Virgen. Las pinturas de Francés contienen episodios de las vidas de San Froilán y la Virgen María, cargadas de vivos colores, monumentales figuras y composiciones características del denominado gótico internacional. Ejemplos igualmente admirables observamos en las capillas radiales de la cabecera, como la Capilla de la Virgen Blanca, que guarda la imagen original del parteluz central del pórtico occidental que hemos analizado al principio, o la Capilla del Nacimiento, poseedora de un modesto retablo de madera policromada sobre la Natividad que más de uno desearíamos tener en el salón de nuestra casa. Las naves laterales encierran otros tantos secretos de los que solo os desvelaremos 2. Las pinturas murales de la Capilla de Santa Teresa, también atribuidas a Nicolás Francés y restauradas en 2009, y el retablo de San Babilés en el ángulo del brazo norte del transepto, fantástica pieza trasladada desde la parroquia del pueblo zamorano de Quintanilla del Olmo en 1905. Como no podía ser de otra manera, es obligatorio culminar el viaje por la Pulcra Leonina por aquella parte de su corpus patrimonial que más fama le ha dado a nivel mundial, las vidrieras. No es exagerado decir que la Catedral de León cuenta con la más nutrida colección de la vidriería española, con sus 130 ventanales y 3 rosetones, que suman en total 1734 metros cuadrados. A nivel internacional, solo es superada por las catedrales francesas de Chartres y Metz, y por encima de todas ellas estaría la Basílica de Nuestra Señora de la Paz de Yamoussoukro en Costa de Marfil. En el tema lumínico, es también verídico afirmar que sus valores promedio son los mayores de entre todas las catedrales góticas hispanas, como demostró en su tesis doctoral el arquitecto Juan Manuel Medina del Río, quien también dejó claro, por otra parte, que nadie puede superar a la Sainte-Chapelle parisina. El fastuoso mundo de luz y color de las vidrieras medievales pudo ser posible, como hemos comprobado, gracias al desarrollo de un sistema constructivo que permitió liberar los muros de las cargas que aguantaban en el románico para así poder calarlos hasta niveles que aún hoy parecen inimaginables. No obstante, hay que entender que los vidrios poseen un grado de absortividad con que filtran la luz solar, mientras que en las iglesias románicas los vanos solían dejarse sin cubrir, por lo que la iluminación era más potente que en el gótico. Antes que ventanales, las vidrieras se convirtieron en un nuevo soporte iconográfico, y en verdad el propio concepto detrás de ellas está impregnado de un fuerte simbolismo nacido de un sistema teológico-filosófico según el cual todos somos bañados por la luz de Dios, de la que emanan el orden, el conocimiento y la verdadera belleza, y estaremos más o menos cerca de ella en función de cuán abundante sea nuestra propia luz. Para conocer mejor la magnificencia del arte de la vidriería, debemos entender primero el procedimiento detrás de la fabricación del vidrio, compuesto en esencia de sílice extraído de la arena, potasa ososa y calcio, que forman una pasta cuyo punto de fusión está entre 1400 y 1600 grados centígrados. A esta solución se le suelen añadir sustancias colorantes para obtener diferentes gamas, en especial óxidos metálicos. La técnica empleada por los vidrieros medievales fue, sobre todo, el vidrio soplado, difundida por el área mediterránea durante el Imperio Romano.
En ella se hace uso de una caña de soplar con que ir dando forma a la masa fundida, que se va recalentando periódicamente en el horno para mantener su maleabilidad y, una vez lista, se deja enfriar lentamente para así evitar cristalizaciones en su composición que devengan en una pieza más opaca y frágil. Ya enfriada, su superficie era cortada con hierros incandescentes que dejaban bordes irregulares, sustituidos en el siglo XV por puntas de diamante que permiten cortes limpios. Antes de crear ningún vidrio, se partía de unos dibujos preparatorios que eran pasados a un cartón del tamaño de la vidriera en cuestión, dispuestos sobre una mesa enyesada en la que se marcaban las líneas. Lista la base, para componer el puzzle de las piezas ya cortadas, estas se encajaban en listeles de plomo o emplomados soldados con estaño, y luego el conjunto era montado en el bastidor de hierro que iba a ser colocado en el vano correspondiente. Resumidamente, este es todo el laborioso proceso que había detrás de las vidrieras, que en el caso de la catedral leonesa se dividen en 3 secciones. La parte baja abarca los vitrales de las naves laterales, que al ser los más cercanos al suelo, versan sobre asuntos del mundo terrenal, mientras que las 4 lancetas contienen exuberantes decoraciones vegetales. Las 3 rosas superiores se reservan a las actividades del hombre, como los trabajos, los pecados o las virtudes, todo ello plasmado en una reducida paleta de rojo, azul, verde, amarillo, blanco y violeta. Desde el siglo XV hasta la restauración de las vidrieras, emprendida bajo la dirección de Juan Bautista Lázaro entre 1894 y 1901, los 3 cuartos inferiores estaban tapiados con muros de piedra, conservándose solo los remates, datados a finales del siglo XIV. La sección intermedia es la que atañe a los vanos del perímetro exterior del triforio, cuyo diseño de tracería se reduce a 2 arquillos apuntados y una rosa cuadrilobulada, mientras que son temáticamente heráldicos, puesto que sus superficies se cuajan de escudos de reyes, nobles, familias y otras entidades que reciben este homenaje por sus particulares contribuciones a la catedral. Ahora bien, hay que apuntar que todas estas vidrieras fueron realizadas desde cero por el equipo de Lázaro, ya que de esta parte del conjunto original solo estaban cubiertos los tramos de los hastiales. Así, esta región actúa como zona de paso entre lo terreno y lo celestial. Esto último es lo que contemplamos en la sección alta, de lejos la más esplendorosa y monumental de la pulcra leonina. Las vidrieras de esta parte se organizan bajo el esquema general de dobles arcos apuntados rematados por una roseta y subdivididos en otros 2 arquillos rematados por sendas rosas, disponiendo a los lados 2 lancetas llamadas panneaux reculés en la nomenclatura francesa. Según el sistema de representación de la época, al estar a mayor altura, su lectura resultaba más difícil para el espectador, por lo que en ellas se disponen personajes de gran tamaño. En cada arquillo de las vidrieras pertenecientes a los siglos XIII-XIV se disponen 2 figuras en total, como vemos en las del lado norte del cuerpo de naves, reservando por lo general el registro superior a profetas y el inferior a personajes históricos como reyes, papas u obispos. Una excepción en esta parte es la llamada vidriera real o de la cacería, de las pocas íntegramente conservadas sin restauraciones posteriores. Su temática mundana rompe el ritmo narrativo, habiéndose postulado que esta pieza o bien no perteneció en origen a esta sección, o que se trajo de otra edificación, como el palacio, por lo que incluso se dice que pudo encargarla el propio Alfonso X, docto en cetrería. Por su parte, las vidrieras del lado sur de la nave central datan del siglo XV, segunda época de impulso de este arte en León, promovido por los propios obispos. Los maestros de esta época, entre ellos el propio Nicolás Francés, que hizo los cartones, achaparran el canon para llegar a contener 3 personajes en la altura de los arquillos, hallando una amplia selección de apóstoles, obispos, mártires y santos y santas.
Obras igualmente destacables son los 3 rosetones del conjunto, de los siglos XIII-XIV, que fueron las primeras piezas en ser sometidas a restauración por Bautista Lázaro. El occidental se articula radialmente en torno a un medallón central de la Virgen con el Niño, alrededor del cual se disponen 3 anillos concéntricos con ángeles músicos. Esta composición se repite a menor escala en los hastiales norte y sur, cuyos discos centrales son polilobulados, figuran respectivamente a Cristo Rey y la coronación de la Virgen, y solo el círculo intermedio representa personajes, siendo los otros 2 ornamentales. Ya del siglo XV son los vitrales del presbiterio, a excepción del central, que se trata de un árbol de gesé del siglo XIII. A este conjunto se liga el nombre del maestro Juan de Arquer, que distribuye por los arquillos 2 personajes en vez de los 3 que habíamos visto en la banda sur del cuerpo de naves. Mientras los profetas se quedan con la mitad inferior, la superior se destina al apostolado y, una vez terminado este, a mártires. Resulta curioso ver cómo esta es la única sección del triforio cuyas vidrieras no son heráldicas, sino que llevan pintadas figuras de santos. En cuanto a los vitrales de las capillas radiales, aunque fueron de los primeros en realizarse en la década de 1270, también son de los más intervenidos en los siglos XV y XIX. Únicamente la central de estas, la capilla de la Virgen Blanca, cuenta con piezas de una sola época salidas de la mano del maestro Rodrigo de Herrera, que las firma a fecha de 1565. Y aquí termina nuestro viaje por estas tierras, por la que fuera capital del Reino de León durante más de 3 siglos. Aquí se alzó aquel monumento que poéticamente llaman Pulcra Leonina, oficialmente hablando la Catedral de Santa María de Regla, asentada sobre estratos de historia que van desde termas romanas hasta una iglesia prerrománica y una catedral del románico tardío. Obra cumbre del gótico radiante, sus vidrieras demuestran que su arquitectura, sin perder encanto por sí misma, es al final un esqueleto de piedra destinado a soportar un etéreo cuerpo de luz y de color. Ahora bien, el estado ampliamente restaurado de muchas de ellas nos lleva a reformular aquella paradoja del barco de Teseo con que iniciamos el primer vídeo. ¿Siguen respirando las vidrieras leonesas los mismos aires que en los siglos medievales? Mucho más se podría hablar de las magníficas esculturas de sus portadas, del conjunto figurativo del claustro, de los estalos de la sillería coral o de las capillas y sus retablos, mas por hoy ya es suficiente. Si te ha gustado el vídeo, recuerda suscribirte a nuestro canal, si es que aún no lo has hecho, dar un buen me gusta y activar la campanita de notificaciones para no perderte futuras entregas. Te recordamos que, si no has visto la primera parte, donde analizamos la arquitectura de la Catedral de León, es buen momento para hacerlo. De igual manera que lo es para ver las 2 partes que dedicamos a la Catedral de Santiago de Compostela. No está de más decir que León es parte del Camino de Santiago. Muchas gracias y hasta la próxima.